Así veo las cosas. Qué bueno que está con nosotros porque nos contestó la Casa Blanca. ¿Se acuerdan que habíamos hecho 5 preguntas a la Casa Blanca sobre los $2,000 que supuestamente van a recibir ciudadanos de los Estados Unidos y quizás residentes legales? Bueno, tenemos la respuesta de la Casa Blanca. No es exactamente lo que queríamos y la verdad no es exactamente lo que tú querías, pero tenemos algún tipo de respuesta. Y también tenemos una entrevista con la directora de Human Rights Watch, que está denunciando algo durísimo. Dice que en El Salvador, en las cárceles de El Salvador, hay tortura sistemática. Esta es una acusación durísima. Seguramente el gobierno de Nayib Bukele va a responder, pero la acusación es durísima. Pero comenzamos hoy con iba a decir el cierre, pero es con la apertura del gobierno de los Estados Unidos después de 43 días de shutdown, como se le dice en inglés, 43 días cerrado. Esto será posible después de que el Senado de los Estados Unidos votara a favor de reabrir el gobierno y luego viniera la Cámara de Representantes. Fue complicado porque los más de 400 miembros del Congreso de los Estados Unidos se encontraban en distintas partes del país y tuvieron que regresar ahí para estar a tiempo, para estar con este voto importantísimo. El Partido Demócrata está furioso con los 7 congresistas demócratas y el independiente que se unieron a los republicanos para que esto pudiera ocurrir en el Senado. Pero luego, por supuesto, es un proceso, va al Senado, va luego a la Cámara de Representantes y finalmente a la firma del presidente Donald Trump. Mike Johnson, quien es el líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, es decir, es el representante de los republicanos, salió a hablar sobre la reapertura del gobierno, pero luego, fíjense bien, empieza a pedir disculpas a todas las personas, millones de personas que han sido afectadas por este cierre y culpa de todo, como siempre, a los demócratas. Morning. Good morning, everybody. Just wanted to come out and say that we believe the long national nightmare will be over tonight. It was completely and utterly foolish and pointless in the end, as we said all along. I just want to apologize to any Americans who are out there who still have flight cancellations or delays today. I want to apologize to the many American families who were made to go hungry over the last several weeks, our troops and other federal employees who are wondering where their next paycheck would come from. All of that's on the Democrats. Just never forget, they voted 15 times between the House and the Senate to close your government. And the Republicans tried every single day of the shutdown to open it, and we voted 15 times to do that. They have a lot to answer for, and I just want to say that we're very optimistic about the vote tally tonight. We think this is going to happen, and we're sorry that it took this long. So Republicans are going to deliver for the people. We're ready to get back to our legislative agenda. We have a very aggressive calendar for the remainder of this year. There'll be some long days and nights here, some long working weeks, but we will get this thing back on track. So thank you all. Stay tuned for more tonight. Mr. Speaker, do you have any reaction? Termina la pesadilla nacional, así es como Mike Johnson ha descrito lo que hemos vivido durante los últimos 43 días, pero todavía hay una pelea gigantesca entre republicanos y demócratas sobre los beneficios médicos, pero particularmente sobre los subsidios. Y si tu seguro médico dentro de unos meses empieza a costar más, ¿a quién vas a culpar? ¿A los demócratas o a los republicanos? Los demócratas dicen que están peleando por eso, los republicanos dicen que son gastos excesivos. Ahora bien, hasta el momento, una de las tragedias más grandes que ha ocurrido por este cierre son las 42 millones de personas que reciben beneficios de SNAP. Me refiero a beneficios o cupones del gobierno para comprar alimentos. Esta es una de las cosas más complicadas. Pero resulta que de los 50 estados del país, en solo 18 hay algún tipo de ayuda con cupones de alimentos, porque han entrado los gobernadores y las asambleas estatales a ayudar, pero hay 32 estados en donde no hay ningún tipo de ayuda para las personas que más lo necesitan. Les voy a presentar la siguiente gráfica en donde se pueden ver cuáles son los estados donde sí se están dando los cupones de alimentos completos. Ahí está California, Hawái, Kansas, New Jersey, Nueva York, Oregon, Pensilvania, Washington y Wisconsin. De forma parcial se está entregando algún tipo de ayuda o de cupones de alimentos en Illinois, Kentucky, Luisiana, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Texas, Michigan, Missouri y Ohio. Pero hay 32 estados, imagínate, en estos momentos, a pesar de que se ha levantado el cierre del gobierno, en estos momentos hay 32 estados donde no hay ningún tipo de ayuda de alimentos para las personas que más lo necesitan, y entonces están utilizando la ayuda de organizaciones no gubernamentales o de despensas de comida o sencillamente de vecinos para poder seguir
seguir viviendo. Muy bien, déjenme pasar. ¿Se acuerdan que la principal noticia de la que hemos hablado en las últimas 24 horas tenía que ver con estos supuestos $2,000 en el que el gobierno de los Estados Unidos, con palabras del presidente Donald Trump, a través de su plataforma de Truth Social, le iba a dar a ciudadanos de los Estados Unidos? Y nosotros teníamos muchas preguntas. Queríamos saber si esta ayuda es para ciudadanos de los Estados Unidos, pero también para residentes legales en este país. Queríamos saber si se va a entregar estos $2,000 solo a una familia o a todos los miembros de la familia, cuándo se iba a entregar, cómo se iba a entregar. Entonces, hicimos lo que cualquier periodista hubiera hecho, le escribimos a la Casa Blanca, a su correo electrónico, y nos contestaron. Pero nos contestaron no lo que queríamos escuchar, pero nos parece que es muy importante que ustedes sepan que el gobierno, en este caso la Casa Blanca, respondió a unas preguntas de los periodistas, pero nos respondió de una forma genérica. La traducción de la carta la vamos a poner aquí, pero la traducción es mía. Así que dicen: gracias por contactar al presidente Donald Trump. La Casa Blanca, el staff de la Casa Blanca todavía ha sido suspendido temporalmente debido a que los demócratas en el Congreso han cerrado el gobierno federal para que le puedan dar cuidado médico y beneficios a los inmigrantes ilegales. La palabra no es mía, es de ellos. Ellos utilizan la palabra illegal aliens, yo jamás la utilizo, son inmigrantes indocumentados. Sencillamente, y dicen sinceramente, queremos disculparnos por no poder responder de una manera rápida a este mensaje tan importante, pero si necesitas ayuda inmediata con una agencia federal te puedes contactar, y nos dan un número y un correo electrónico en donde ponernos en contacto. En contra de lo que hacen los demócratas, continúa la carta de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump continuará poniéndote a ti, la gente de los Estados Unidos, por delante. Por favor, debes saber que él te ama. Utilizan la palabra loves you, pero dice: please know that he loves hearing from you, es decir, que al presidente ama, le gusta escuchar de ti y que él está escuchando. Esta es la carta de la oficina de la presidencia y de correo de la Casa Blanca del presidente Donald Trump. Nos contestaron, no las preguntas que teníamos, pero nos contestaron, y nos parece que es muy importante que ustedes sepan qué es lo que nos dijeron y qué es el tipo de cosas que estamos tratando de hacer. Creo que nuestro trabajo como periodistas es hacer preguntas y esperamos la respuesta. Seguimos esperando la respuesta de quién va a recibir esos $2,000, a partir de cuándo, y quiénes califican y quiénes no califican. El USS Ford, otra noticia importantísima, ya está en América Latina, se encuentra en aguas del Caribe, acercándose a las costas de Venezuela. En estos momentos hay aproximadamente una docena de buques de los Estados Unidos, incluyendo el USS Ford. ¿Por qué es importante este buque? Estas son imágenes de archivo, no crean que estamos ahí. Estas son imágenes de archivo con algunos turistas que se encontraban viendo el USS Ford. Pero esto es importante porque se trata del buque de guerra más grande que tiene los Estados Unidos, con decenas de aviones y miles de marinos que se encuentran dentro del USS Ford. Y esto lo que sugeriría, es decir, si está llegando este buque cerca de las costas de Venezuela, ¿para qué está llegando? ¿Hay algún tipo de operación militar? Por supuesto, la Casa Blanca no nos lo va a decir, ni el Departamento de Defensa, que ahora se llama el Departamento de Guerra. Pero la pregunta es si nos estamos aproximando a algún tipo de actividad, de operación militar o de invasión por parte de los Estados Unidos hacia Venezuela. En Venezuela se están preparando para la guerra. Tenemos unas imágenes de equipo militar en Venezuela, donde supuestamente se están preparando para esto. El dictador Nicolás Maduro ha llamado a activar a los comandos, esa es la palabra que he utilizado, a activar a los comandos dentro de Venezuela, preparándose para un posible enfrentamiento, conflicto o operación militar por parte de los Estados Unidos. Y el 11 de noviembre firmó precisamente esta orden de activación de los comandos. Esto fue lo que dijo Nicolás Maduro. A partir de este momento, al firmar esta ley, deben ser activados en la madrugada de hoy todos los comandos de defensa integral que reúnen a todas las instituciones públicas del Estado venezolano, a la institución militar y a todo el poder popular. Así que al firmar debe activarse la orden para que los comandos de defensa integral se instituyan, se estructuren y entren al trabajo. Firmada, aprobada,
refrendada. Y estamos escuchando en esos momentos palabras de enfrentamiento, de tensión, de lucha por parte de la dictadura de Venezuela. Y esto ocurre al mismo tiempo, es decir, mientras ellos están activando estos comandos en Venezuela, el gobierno de los Estados Unidos ha enviado el portaaviones más grande que tiene el USS Ford, que se encuentra frente a las costas de Venezuela, y no sabemos exactamente qué es lo que va a ocurrir, pero las tensiones están creciendo. De ahí voy a regresar aquí a los Estados Unidos. Demócratas en el Congreso acaban de dar a conocer unos correos electrónicos o emails de Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein, hemos hablado sobre él, un pederasta, abusador sexual, quien finalmente se suicidó en la cárcel según la versión oficial. Aquí unas fotografías viejas de el actual presidente Donald Trump con Jeffrey Epstein, pero lo interesante es lo que dicen estos nuevos correos electrónicos y voy a ser sumamente cuidadoso con esto. Voy a leerles lo que dijo el diario The New York Times. El diario The New York Times dice que en estos correos Jeffrey Epstein decía que Donald Trump, y estoy citando, Donald Trump pasó horas en la casa donde después se supo que había víctimas de abuso sexual. El presidente Donald Trump ha negado totalmente esto. No solo eso, sino siguiendo lo que dice el New York Times, dice que Trump sabía de las niñas, de acuerdo con esta versión periodística, basada en los correos electrónicos de los demócratas. El presidente Donald Trump ha dicho que no sabe absolutamente nada de eso, y lo que están viendo aquí son estos 3 correos dados a conocer por demócratas en la Cámara de Representantes que sugerirían que el presidente sabía algo de lo que ocurría dentro de la casa de Jeffrey Epstein, pero quiero insistir una vez más que tanto el presidente Donald Trump como la Casa Blanca han insistido que esto que dicen los demócratas es totalmente mentira. Ya que estamos hablando de esto, déjenme hablarles de Adelita Grijalva. Adelita Grijalva, después de la muerte de su padre, el congresista Raúl Grijalva, participó en unas elecciones especiales y hace 7 semanas que fue elegida. Bueno, no ha podido tomar posesión porque el Congreso no había reanudado sus operaciones. Pero esta misma tarde, Adelita Grijalva será la nueva congresista en reemplazo a su padre. Y no solo eso, sino que ella es el número, la congresista 218, que son los 218 votos que se necesitan para dar a conocer no solo estos nuevos correos electrónicos de Jeffrey Epstein, sino cientos y cientos, quizás miles de documentos ligados con Jeffrey Epstein, y hay muchísima gente que está muy temerosa de que su nombre aparezca por ahí. Vamos a hablar de las redadas aquí en los Estados Unidos. Las redadas continúan, particularmente en ciudades dominadas por alcaldes demócratas o donde hay un control político por parte de los demócratas, pero lo que van a ver ahora me parece muy interesante. Es un video en donde un agente se está llevando a una madre indocumentada aparentemente, y esta madre lo que está diciendo es: por favor, déjenme porque tengo bebés. Pero lo interesante es cómo la persona que está filmando le está diciendo a la gente: tú estás en la misma situación, acuérdate de tu mamá, acuérdate de dónde vienes. Hicimos la investigación y actualmente hay 19,000 agentes de la patrulla fronteriza. Y de esos 19,000, por lo menos el 30% son de origen latino. Aquí lo que vimos. Señora, miren nomás, la señora llorando. You got the car, man? Think about her, bro. Hey, please, leave her alone. She just working here. Son mis bebés. She got babies, bro. ¿Algún número? Número, ¿a quién le habla? Pinche paisa. No, son chingaderas, brother. Hey, leave her alone, bro. Why you not? Hey, why you not for my paper, bro? Hey, Fucking private property. hey. She got babies, bro. Please, leave her alone, man. You got her, you got babies. Think about it. Hey, man. Ella tiene niños, no seas así, por favor, vela. Piensa tantito, hermano, tú tienes babies. Cabeza de nopal y todavía tu familia viene acá también de allá. Mira, ten tantito corazón, brother. Mira, tiene hijos, por favor, hombre. ¡Ey, agarra delincuentes, no a la señora, hombre! Queríamos poner este video porque no solo la redada, que hemos presentado varias de las redadas, sino también es cómo
están pidiendo a los agentes que recuerden de dónde vienen. Y quisiera recordar una vez más que la tercera parte de los 19,000 agentes de la patrulla fronteriza son de origen latino. En Boston están viviendo esto también, no únicamente en ciudades como Los Ángeles o Washington. Y la alcaldesa de Boston le ha pedido ahora a los agentes que se identifiquen para que todo el mundo sepa exactamente quién los está deteniendo. Aquí, en español, la alcaldesa de Boston. Hoy anunciamos que todos los oficiales de patrulla llevarán etiquetas con su nombre, porque la verdadera seguridad pública requiere transparencia. Saber el nombre de alguien marca la diferencia. Cuando agentes del gobierno federal enmascarados vigilan nuestras escuelas y iglesias, cuando sacan a padres y madres de sus hogares sin el debido proceso y se niegan a mostrar una placa o dar su nombre, el objetivo no es la seguridad, es el miedo. Significa que cuando estás en crisis, no te enfrentas a un desconocido detrás de un uniforme. Estás hablando con una persona, con un vecino o vecina. Eso es lo que representa la verdadera seguridad pública. La ciudad también se ha revisado y ajustado el programa de entrenamiento de oficiales de patrulla para mejorar la responsabilidad y ofrecemos más apoyo a los nuevos reclutas. Hemos ampliado el calendario de vacaciones de verano para asegurar que haya suficiente personal en los meses más activos sin necesidad de obligar a los oficiales a hacer horas extras. A cada miembro de nuestro departamento, gracias por sentarse a la mesa y trabajar para mejorar la vida de nuestros residentes y de nuestros oficiales. Y gracias por mostrarle al país cómo se ve la verdadera seguridad pública. Y aquí las declaraciones de la alcaldesa de Boston que nos parecieron muy importantes, sobre todo porque está exigiendo que los agentes cuando te detienen, lo menos que debes saber es quién te está deteniendo y que esté totalmente identificado. Eso es un programa piloto que van a comenzar en la ciudad de Boston. Terminamos con estos pennies. Hoy es el último día, si tú tienes un penny de estos, hoy es el último día en que se van a imprimir y producir aquí en los Estados Unidos. El último día porque prácticamente ya nadie los utiliza, no solo estamos utilizando tarjetas todo el tiempo, la gente ya no utiliza cash o efectivo, pero ¿quién paga con un penny? Muchos dicen que al quitar los pennies, entonces se va a crear más inflación porque nada va a costar, por ejemplo, $9.99 o nada va a costar $5.49, sino que todo va a subir a $5.50, es decir, que ya no se van a utilizar pennies, pero luego estoy empezando a pensar que quizás los pennies, si uno los guarda, luego se les puede sacar un poquito más de dinero. Y ahora sí, nos vamos a nuestra primera entrevista. Es una entrevista con la directora de Human Rights Watch, quien asegura que en El Salvador, en las cárceles de El Salvador, hay tortura sistemática. Este es parte del video del informe de Human Rights Watch que hoy mismo da a conocer. Nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar en exclusiva con la directora de Human Rights Watch y la entrevista con ella ahora mismo. Así ven las cosas. Hoy tenemos una entrevista especial sobre una investigación realizada por la División de las Américas de Human Rights Watch sobre la suerte de 252 venezolanos que estuvieron en el CECOT, esta cárcel de máxima seguridad en El Salvador. El título de esta investigación especial se llama Ha llegado al infierno, y para hablarnos de eso invitamos a Juanita Gubertus, quien es la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. Juanita, gracias por estar aquí en el programa. Jorge, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. El título es durísimo, Ha llegado al infierno. ¿Qué es lo que encontraron? Pues este es un informe, Jorge, basado en más de 200 entrevistas. Documentamos en detalle 130 de los casos de estos venezolanos deportados y encontramos que allí se cometió tortura sistemática. Los guardias y los distintos policías que operaron dentro del CECOT torturaron prácticamente todos los días a estos venezolanos, con golpizas que incluían puños, pero también con batones constantemente, incluso algunos llegando a ahogarse con su propia sangre por cuenta de estas torturas. Es realmente un informe muy serio porque habla no solo de la responsabilidad del Estado salvadoreño, sino de la complicidad de la administración Trump de haber enviado a un lugar en donde el propio gobierno sabía que los riesgos de tortura eran supremamente altos, como efectivamente sucedió. Déjame empezar desde el principio. ¿Quiénes eran estos 252 venezolanos y por qué fueron deportados al CECOT, esta cárcel de máxima seguridad en El Salvador? ¿Por qué no los deportaron a Venezuela?
Bueno, muy importante esa pregunta. Según el gobierno de Donald Trump, eran supuestamente terroristas, miembros de una organización criminal venezolana conocida como el Tren de Aragua. Nos dimos a la tarea de hacer una verificación de antecedentes penales en cada uno de los estados de Estados Unidos, a nivel federal, en Venezuela, en los distintos países de América Latina donde habían cruzado. Eso incluye Colombia, Perú, Ecuador, y tan solo el 3% tuvieron condenas por delitos violentos en Estados Unidos. En muchos de los casos, estas personas estaban huyendo de la propia persecución del régimen de Nicolás Maduro, e incluso varios de ellos reportaron haber estado huyendo del crimen organizado, justamente de ataques por parte del Tren de Aragua y otras organizaciones criminales. Al menos 62 de ellos habían iniciado un proceso de asilo en Estados Unidos, incluso habían podido tener su entrevista de miedo creíble y luego no tuvieron oportunidad de presentar su caso ante un juez de inmigración. Nuestra conclusión en esto es contundente. Estos no eran personas pertenecientes a una organización criminal y no eran definitivamente terroristas. O sea que la gran mayoría no tenían ningún tipo de récord criminal. Entonces, ¿cómo acaban en este grupo, Juanita? ¿Cómo se escoge a estos 252? ¿Por qué no otros? ¿Por qué ellos sí? Es francamente aleatorio lo que nosotros podemos concluir, porque en algunos de los casos eran personas que habían llegado más recientemente, en otros habían estado en Estados Unidos ya un periodo de tiempo un poco más prolongado. La única explicación que podemos encontrar es, primero, un acuerdo económico. El gobierno de Estados Unidos presentó ante tribunales en Estados Unidos un documento que demuestra que hubo un pago de 4.7 millones de dólares por parte de Estados Unidos al gobierno salvadoreño para que acogiera a estas personas, y una campaña propagandística. Ustedes recordarán la imagen de Kirsty Noem del Departamento de Seguridad Nacional grabando este video dentro del CECOT con varios de los presos salvadoreños, no así los migrantes quienes ella había visto justo antes de grabar ese video, y los migrantes que habían empezado a gritar: somos migrantes, no somos terroristas, no somos criminales, que hacían con su mano una letra L de libertad, que incluso se habían cortado y con sangre habían escrito libertad en distintos lugares. Bueno, no es ahí donde filma, no es esa escena, es la escena de los detenidos salvadoreños, de pandilleros de larga data detenidas, incluso antes del régimen de excepción de Bukele, en una estrategia claramente de propaganda, de mandar una señal al hemisferio, apoyado en la campaña propagandística de Bukele, de que los migrantes se iban a ver enfrentados a este tipo de detención si buscaban ir a Estados Unidos. Es francamente una campaña para aterrorizar a migrantes a lo largo y ancho de la región, que típicamente están escapando regímenes autoritarios como el de Nicolás Maduro, entre otros. Ayúdanos a poner todo esto en contexto. En el momento en que estos 252 venezolanos son enviados a El Salvador, ¿por qué no los recibe el gobierno de Nicolás Maduro? Bueno, recordemos que al inicio del gobierno Trump había, digamos, esta tensión entre dos políticas posibles frente a Venezuela. Por un lado, el enviado especial Grenell, que tenía un poco la tarea de hacer acercamientos frente al gobierno Maduro en lógica de intercambiar acceso a petróleo por recepción de migrantes. Esas conversaciones habían fracasado en general con muy bajos resultados. Y por el otro lado, la política del secretario de Estado Marco Rubio de presión absoluta en contra de Venezuela, con lo que hemos venido viendo de declaratoria de narcotráfico al más alto nivel del régimen de Nicolás Maduro, etcétera, etcétera. Ninguna de estas dos estrategias, digamos, bien articulada ni bien sincronizada, con lo cual, digamos, se toma la decisión. Maduro en general viene de no haber recibido migrantes, digamos, en los distintos gobiernos, de decir no los vamos a recibir, salvo en concretos momentos en los cuales Grenell había avanzado en esas negociaciones de petróleo a cambio de migrantes, y la decisión del gobierno de Estados Unidos en ese momento es enviarlos a El Salvador. Insisto, cuando varios informes, no solo nuestros de Human Rights Watch, Cristosal, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el propio informe de Derechos Humanos de 2023 del Departamento de Estado, señalaban ya que había casos de tortura dentro de las cárceles salvadoreñas, y lo dice el propio informe del Departamento de Estado, que había condiciones que podían atentar contra la vida de las personas detenidas en el sistema penitenciario salvadoreño. Es decir, ellos sabían a dónde estaban enviando a estas personas. Ayúdame a llegar al CECOT. Cuando llegan estos venezolanos al CECOT, ¿cómo los tratan? ¿Están aislados o están con la población en general? ¿Y qué tipo de tratamiento reciben?
Bueno, ellos estuvieron en un módulo que es el módulo 8, son distintos módulos dentro del SECOT. Recordemos que esta es una cárcel, una mega cárcel que según Bukele tiene capacidad hasta para 40,000 personas, que en realidad en los cálculos que hemos hecho, incluso con levantamientos arquitectónicos a través de investigación digital, es que no tendría cupo para más de 20 personas, pero a pesar de eso, digamos, el gobierno salvadoreño habla de que podría tener hasta 40,000. Y lo que documentamos es que es justamente en la llegada cuando se dan unas de las peores golpizas. Cuando están llegando de Estados Unidos a El Salvador. Correcto. Es ahí justamente donde les dicen frases como bienvenidos al infierno, es ahí justamente donde les dicen de aquí no van a salir si no es en bolsas negras, sus familiares no saben dónde están, nadie nunca va a saber ustedes en qué situación están. Y ahí arrancan unas de las golpizas más duras, insisto, en lo que pudimos documentar, la llegada al SECOT, los momentos en los cuales después de que se dieron visitas, posterior a la visita de Kirsti Noem, posterior a las visitas del Comité Internacional de la Cruz Roja, posterior a 2 de las protestas que se dieron, en donde justamente los migrantes estaban protestando en contra de que los estuvieran golpeando. Bueno, fue con posterioridad a estos hechos cuando más brutales fueron las protestas, incluso llevándolos a las salas de castigo, a estas celdas de castigo conocidas como la isla, en el centro del módulo, unos sectores muy pequeños de 3 por 4 metros con una cama de cemento, en donde básicamente cabe una persona y en donde los que estaban alrededor podían oír los gritos y los llamados de auxilio de quienes estaban ahí siendo golpeados una y otra vez, insisto, con palos, con las manos, con puños, pero también con las piernas. Y una de las cosas más duras, quienes estaban en las celdas alrededor podían oír los gritos de llamado de auxilio de quienes estaban en esta celda de castigo y por supuesto sufrían y aún hoy nos han dicho sufren los efectos psicológicos de haber visto y haber oído cómo torturaban a sus compañeros. ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí y cómo salen del SECOT? Estuvieron casi 4 meses, salen del SECOT como resultado de un acuerdo entre el gobierno Bukele y el gobierno de Nicolás Maduro, como resultado del cual los 252 venezolanos fueron enviados a Venezuela. 10 nacionales o residentes estadounidenses que estaban presos en Venezuela fueron liberados por el régimen de Nicolás Maduro y adicionalmente 66 presos políticos venezolanos fueron a su vez liberados en ese proceso. Es nuevamente un hecho muy grave porque, insisto, muchas de estas personas venían de haber huido de Venezuela por la propia persecución. Entonces, una de las primeras preocupaciones que tuvimos es los riesgos a los que se enfrentaban. Tenemos hoy registro de que al llegar a Venezuela fueron interrogados por el SEBIN, visitados en sus casas, que muchos de ellos tienen miedo de las represalias, que les han dicho que no pueden salir del país. A la pregunta de si quizás estuvieran pensando en volver a migrar, tienen la instrucción del régimen de Nicolás Maduro de no poder salir del país y ellos están en muchos de los casos pasando hambre, francamente. No tienen un trabajo, no tienen unas condiciones de bienestar socioeconómico. Algunos de ellos están iniciando campañas de recolección de fondos para poder sobrevivir ahora que están de regreso en Venezuela. ¿Por qué hablaron con ustedes, Juanita? ¿Cómo los convencieron ustedes para que hablaran para este informe? Bueno, lo primero es que nosotros pues tenemos una larga historia de trabajo no solo en El Salvador, sino también en Venezuela, es decir, a nosotros no nos motiva una lógica ideológica ni geopolítica. Cuando hay violaciones a derechos humanos las documentamos independientemente del talante ideológico, así como en el pasado hemos documentado las gravísimas violaciones a derechos humanos cometidas por el régimen de Nicolás Maduro. Con la misma contundencia lo podemos hacer frente a lo que ha sido el régimen de excepción de Bukele y lo que está haciendo en esta práctica una corresponsabilidad entre el gobierno Trump y el gobierno Bukele en estas violaciones. Pero lo segundo es porque protegemos sus identidades. Estas son personas que tienen profundo miedo, por lo cual el informe lo que hace es que detalla cada uno de los casos. Pero no nombres ni identidades. No sabemos quiénes son. No, les protegemos su identidad. Termino con esto, Juanita. Tienen el reporte, se llama Ha llegado al infierno. ¿Qué haces con este reporte? ¿Cómo cambian las cosas? ¿Existiría el peligro de otros venezolanos o que otros inmigrantes en los Estados Unidos terminaran también en El Salvador? Bueno, el grave riesgo es justamente eso, es que nadie está a salvo. Personas que estaban huyendo de una dictadura terminan enviados a un régimen autoritario en aislamiento,
en desaparición forzada, sin ninguna información de su paradero, por vía de una democracia como Estados Unidos que los manda a un lugar en el que sabe perfectamente que van a ser torturados. Lo que sigue es una campaña de incidencia muy clara, en primer lugar, para que Estados Unidos deje de deportar a migrantes a países en los cuales pueden ser torturados. Lo segundo es exigirle a El Salvador que deje de torturar a los presos en sus cárceles, que incluye, por supuesto, en este caso migrantes, pero sobre todo incluye a los 89,000 detenidos en el marco del régimen de excepción en suspensión absoluta de sus garantías fundamentales. Y lo tercero, y es lo que quizás es más difícil, pero sí, hoy es muy difícil pensar que el Departamento de Justicia de Estados Unidos inicie una investigación, pero vendrá un momento, como siempre sucede cuando se dan este tipo de gravísimos crímenes, en el que el Departamento de Justicia tiene que empezar una investigación transparente que llegue realmente a establecer responsabilidades de estos gravísimos crímenes y sobre todo ordene reparaciones para estas víctimas. Ahora, la acusación que están haciendo, Juanita, ustedes de Human Rights Watch, de que hay tortura en las cárceles de Salvador, estoy seguro que va a tener un fuerte impacto en el gobierno del presidente Nayib Bukele. ¿Trataron ustedes de hablar con él? ¿Qué respuesta recibieron del Salvador? Por supuesto, como siempre hacemos con nuestros informes, le hicimos llegar nuestros hallazgos tanto al gobierno salvadoreño como al gobierno de Estados Unidos. Hasta el momento ninguno de los dos ha respondido. ¿Ninguno de los dos? No, señor. Ok. Juanita Gubbertus, gracias por estar aquí y gracias por este informe Ha llegado al infierno de Human Rights Watch. Gracias. Gracias a ti, Jorge. Un saludo a toda la audiencia. Y esta es parte del informe de Human Rights Watch, en donde dicen que hay tortura sistemática en las cárceles de El Salvador. Tenemos sus comentarios y son los siguientes. El primero es de Ángela Veloz, dice lo siguiente: cuando el gobierno quiere dar dinero es porque algo grande viene, una crisis, una hambruna, un cierre en comunidades o estados, algo viene, Cristo viene. Este es el comentario de Ángela. El siguiente es de Juan Pepe, 1849, dice: esto es pura técnica comunista o más bien de dictadura, te ponen a pasar hambre, destruyendo la economía y después te ayudan si aplaudes al dictador, si no, te matan de hambre. El tercer comentario que tenemos es el siguiente: los aranceles los paga el consumidor. No entiendo por qué dicen que entró dinero. Es su propio dinero circulando dentro del propio país. Efectivamente, los aranceles se les cobra primero a los países, pero cuando esos productos llegan a nuestro consumo, quienes acabamos pagándolo somos nosotros. Gracias por estar aquí con nosotros. Nos puedes ayudar. Nosotros estamos aquí porque tú estás ahí. Y recuerda que te puedes suscribir en nuestra página de YouTube. Entras a YouTube y estamos Jorge Ramos _ Así veo las cosas. Gracias por acompañarnos y gracias por apoyar nuestro periodismo.